Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI. Yo soy Rodrigo Cosío y es un gusto para mí saludarlos a todos ustedes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Estoy muy contento porque es un momento esperado. Desde hace mucho tiempo queríamos recibir a Ernesto aquí en nuestro podcast y hoy pues tuvimos la fortuna de cuadrar las agendas y poder estar aquí juntos. Les cuento un poquito quién es Ernesto. Ernesto Núñez es un gran creyente de que la educación es el pilar para hacer cambios significativos en los seres humanos y en las sociedades del mundo. Es un viajero y un lector consumado, es especialista en literatura didáctica y pedagogía y desde hace 14 años más o menos se ha dedicado a generar contenidos educativos para la industria editorial. En 2016 se convirtió en el líder del diseño de contenidos en UNOI y su labor impacta a más de 140,000 estudiantes de educación básica y alrededor de 10,000 maestros distribuidos en los 32 estados del país. Hola Ernesto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, mucho gusto, muy contento de estar aquí. Qué bueno, me da gusto. Sí. Es un lujo tenerte acá con nosotros, Ernesto. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Y bueno, abriré diciendo que el tema del programa de hoy es algo que puede sonar extraño para muchas personas. Es un término, pues, un tanto nuevo. De hecho, es algo que hemos acuñado aquí en UNOI. Fue fruto de pues, muchas reuniones, muchas juntas, y llegamos a la conclusión de que era un término conducente y además válido para esto. Pero posiblemente mucha gente se confunda por el adjetivo que le hemos puesto a este tipo de pedagogías de las que vamos a hablar el día de hoy, o puede que tenga una idea equivocada simplemente porque ya trae un sesgo, trae una idea anterior. Entonces te voy a pedir que empecemos hablando de esto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pedagogías líquidas? Y además no libre de controversia. Quisiera añadir a toda tu descripción de pedagogías líquidas. Mira, para hablar de pedagogías líquidas, necesariamente tenemos que revisar la estructura sólida de la escuela. Y para revisar esa estructura sólida hay que ir quizá unos pasos atrás, que es reflexionar sobre el papel histórico, antropológico, social de la escuela. Somos la única especie que creó una institución a la que llegan sus integrantes a formarse para luego salir e integrarse en las estructuras. Somos la única especie que hace eso. Con lo cual, en todas las sociedades, digamos, modernas, civilizadas de Oriente y Occidente, un buen porcentaje, arriba de un 90% de los individuos asisten a la escuela. Eso ya nos marca un nivel de impacto y de inserción de esta institución. Creo que ninguna otra institución en el mundo o organización, ni siquiera creo que el Mundial de Fútbol, tenga tantos adeptos o tantas personas que transitan por él. Y esta estructura y esta institución, que es donde está enfocada nuestra labor, tiene una estructura sólida, porque necesitó durante mucho tiempo tener bases que organizaran a tantos individuos durante un tiempo determinado, durante un periodo, un año, ¿no? ¿Cómo organizo a todos estos individuos para enseñarles a integrarse a la sociedad? Y tú lo has hablado también desde hace muchos años. Heredamos una escuela de la industria que nos enseñó de matemáticas, de ciencias, etcétera, en un momento histórico de la humanidad. Hoy la escuela es sólida en el sentido de que todo está organizado casi de manera cuadriculada, ¿no? El horario escolar, por ejemplo. Pues tienes matemáticas, lenguas, ciencias, tienes el receso, tienes durante un periodo de tiempo esos momentos de estudio en un grupo, en un salón, los contenidos, las evaluaciones, todo está estructurado de tal manera que si tú quieres meter algo más, por ejemplo, la clase de música, o lo maker que nos tocó vivirlo, tienes que abrirle espacio en esa organización. Entonces, cuando hablamos de pedagogías líquidas, necesariamente primero tenemos que contrastar con lo sólido de la escuela. Todo eso es sólido. Las asignaturas, los contenidos, los libros, las sillas, el salón, el pizarrón,
la estructura del edificio, todo es sólido. Ahora sí, hablemos de lo líquido. Lo líquido es todo aquello que se cuela en esos espacios. Y para hablar de lo líquido me gustaría primero poner sobre la mesa la idea de los objetivos que persiguen las pedagogías líquidas. Para nosotros son 6. Forjar el criterio, el carácter, la personalidad, la ética, el emprendimiento y la sostenibilidad. ¿Por qué son objetivos líquidos? Porque se escurren entre los dedos. No vamos a hacer una clase para forjar el criterio o el carácter o la personalidad, pero sí vamos a hacer intervenciones líquidas que nos permitan regresar a la sociedad a estudiantes que sean sí académicamente sólidos, pero profundamente líquidos. Entonces, dicho rápido, estas pedagogías es un término nuevo, es el resultado de muchísima investigación. Tú sabes que en UNOI tenemos instalado un hub de investigación que volteamos a ver muchísimas de las dinámicas, propuestas, metodologías que se hacen en otros países. Las pedagogías son hijas de su tiempo y de su espacio, de su historia, pero siempre son inspiración. Entonces, estas pedagogías vienen de inspiraciones como Vietnam, como Israel, donde más allá de las clases, ¿qué se hace para forjar el criterio, el carácter, la personalidad, la ética, la sostenibilidad y el emprendimiento de los estudiantes? Entonces, estamos creando una postura pedagógica nueva que se llama pedagogías líquidas, que se cuelan. ¿Por dónde se cuelan? En el recreo, entre las clases, a la hora de entrada, a la hora de la salida, en los viajes escolares, en la cafetería. Es decir, todos aquellos espacios que quedan fuera de esa parrilla escolar, de eso sólido que está en la escuela. Ok. Y me imagino que estos 6 objetivos líquidos que provienen de esta investigación es algo que ustedes han detectado que la sociedad necesita, que la sociedad requiere, que la sociedad está careciendo de individuos con estas características. ¿Es correcto eso? Hoy en día tenemos una sociedad que carece de individuos con un carácter, una personalidad bien desarrollados, con conciencia de la sostenibilidad, con actitud emprendedora, etcétera, etcétera. Absolutamente. Me parece que, y tú lo ves en muchas de las discusiones que hay sobre la innovación en la educación, una buena parte está enfocada en los trabajos del futuro. Esa es la puerta de entrada. Es que, y llevamos 12 años en uno escuchando eso, es que van a desaparecer los trabajos y en los próximos 3 años desaparecerán X número de trabajos y en los próximos 50 años y la discusión de entrada de buena parte de quienes plantean innovación educativa entra por el trabajo y las job skills, digital skills, etc. ¿Por qué? Porque la escuela que heredamos de la Revolución Industrial era una escuela para el trabajo. Egresar mano de obra calificada para las industrias, para las empresas, etc. Pero hoy en día tenemos una concepción diferente de educación, ¿no? Lo que yo creo es que a la par tenemos que voltear a ver al sujeto, pero no el sujeto de manera individual, sino el sujeto en comunidad, en tribu, ¿no? Y un poco eso es lo que hemos detectado, que está muy bien, y de hecho buena parte de los emprendimientos que nosotros hacemos, o de las propuestas más innovadoras que ponemos en los colegios, tienen que ver con una nueva manera de entrarle a las matemáticas, a las ciencias, con desarrollos digitales, con desarrollos maker, con desarrollos media, etc. Pero hay otra parte, que eso creo que es uno de los sellos más interesantes de UNOI que hemos hecho en esta marca, que es ¿qué hacemos con el sujeto? ¿Cómo forjamos el criterio, el carácter, la personalidad, la ética, la sostenibilidad? Y cuando hablamos de sostenibilidad, no solo hablamos del ambiente, sino incluso, por ejemplo, la sostenibilidad de vínculos. ¿Cómo sostienes tus vínculos? Porque uno como individuo tienes una estructura alrededor de ti, que es tu familia, tus amigos, tu trabajo. ¿Cómo haces para sostener esos vínculos? Requiere una cierta inversión de energía, de tiempo,
una estrategia de sostenibilidad de todos esos vínculos, ¿no? Una alimentación constante de los vínculos. Absolutamente. Y entonces, además, y parte del ser, pero siempre parte hacia afuera, parte a que esos vínculos te conectan con la tribu, te conectan con la comunidad. Y entonces, por ahí queremos entrar. ¿Cómo hacemos? Y eso, al final, los objetivos líquidos que se escurren entre los dedos, se ven en acciones, se ven se ven a largo plazo también. Okay. Aquí quiero hacer una pausa, porque fíjate que una de las ideas más interesantes que hemos estado poniendo ya en el desarrollo del producto que va a reflejarse con pedagogías líquidas es el pensamiento a largo plazo, ¿no? Vivimos en una sociedad de la inmediatez, lo sabemos, ¿no? Y las notificaciones llevan a la inmediatez. Pero ¿cómo pensamos a largo plazo? Que a lo mejor, y claro, nosotros en educación no estamos exentos de esa inmediatez. Queremos ver la evaluación, el resultado, el assessment, ¿no? O sea, queremos ver que si llevamos a cabo una acción, queremos ver el resultado inmediato. Y si nos detenemos a pensar un momento en forjar el criterio, el carácter, la personalidad, la ética, la sostenibilidad, son objetivos a largo plazo también. Claro. Y creo que es una de las ideas más bellas, porque estamos formando a largo plazo. Claro. Y eso me trae a una reflexión. Si logramos efectivamente desarrollar esos objetivos líquidos en los individuos, ¿qué cambio crees tú que veríamos en la sociedad a largo plazo? ¿Qué te imaginas que pasaría? Mira, yo creo que lo primero es que necesitamos entre todos empezar a tener acciones que detengan, por ejemplo, el cambio climático. Ese es, digamos, en la agenda el más inmediato, el más evidente, el más noticioso. El más urgente, el más ¿no? Pero a largo plazo, en este largoplacismo, creo que eso nos tiene que llevar a revisar nuestras estructuras gubernamentales, empresariales, industriales. Yo me imagino una sociedad transformada con una mejor conexión con el mundo. Hoy en la mañana venía escuchando un podcast económico y hablaban de la economía en los bienes raíces que está ligada a lugares que no tocan la naturaleza o que respetan la naturaleza. Es un sector de los bienes raíces que tú sabes que el crecimiento mundial, ¿no? El sector de la construcción es bestial. Bueno, hay una parte de ese sector, de esa industria, que está creciendo aceleradamente y es todos los lugares que logran construir alguna casa, por ejemplo, sin afectar. Teniendo la menor afectación. Okay. Con el árbol en medio, el mar, el bosque, ¿sabes? O sea, ya no se trata de llegar y destruirlo todo y construir un gran complejo. Hoy una parte de la humanidad está poniendo los ojos en cómo hacemos para conectarnos mejor. Y eso creo que eso por supuesto tiene repercusiones en la gobernanza, en la economía, en nuestro consumo, etc. Aprender a coexistir con la naturaleza de alguna manera. Los seres humanos tenemos necesidades y son nuestra prioridad, ¿no? La supervivencia, pero ya no solo la supervivencia, la comodidad, el confort, la estética, todas estas necesidades que podemos buscar satisfacer cuando queremos construir una casa propia, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos para poder coexistir con un ecosistema, con otros seres vivos, con un lugar específico que tiene ciertas características y hacerlo con el menor impacto posible? Me parece muy interesante Sí, eso y además en una sociedad y en un mundo tecnológico que reconoce la belleza de la tecnología, que trabaja con ella. Antier hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no? Y las posibilidades potentes y bellas que tiene detrás.
Y también me imagino un mundo así, en el que lo digital nos ayuda a tener esa mejor relación, ¿no? Todo el desarrollo tecnológico a establecer mejores relaciones con nosotros mismos, con la naturaleza, con nuestras industrias, con la gobernanza, en fin, sociedades más éticas. Muy bien. Pues te propongo algo, Ernesto. Vamos a parar aquí esta primera parte de nuestro podcast. Se fue como agua, ¿sí o no? Se fue como agua. Se fue rapidísimo. Se fue líquido. Así que vamos a parar aquí. Este va a ser la emisión de este martes y el próximo martes van a ver la segunda parte de la conversación que yo voy a tener ahora con Ernesto. Y en ella vamos a profundizar en cómo las pedagogías líquidas aterrizan en un colegio X, en un colegio de la Ciudad de México, de Los Mochis, de Tamaulipas, de cualquier lugar de la República. ¿Cómo estas ideas pueden aterrizar en un colegio que tiene esas estructuras rígidas? Y de qué manera las pedagogías entran y transforman eso que está sucediendo en el colegio. Así que hasta hoy llegamos aquí. Gracias, Ernesto. Continuamos la conversación y podcast escuchas. Nos vemos el próximo martes. Gracias.